RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar inmediatamente hasta Jaén, en Cajamarca. Gentilmente accede a esta comunicación el doctor Mario Vázquez, quien es director de epidemiología de la Dirección de Salud DISA Jaén. Doctor Vázquez, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación desde RCR, Red de Comunicación Regional, directamente desde Lima. Muy amable. ¿Cómo están? Pues bueno, muy buenas tardes con todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación, dispuesto a brindar la información que sea necesaria. Sí, tenemos entendido que en las provincias tanto de Jaén y San Ignacio están aumentando los casos de dengue, ¿no? En los primeros meses del presente año, ¿no? ¿Cuál es la proyección que se tiene hasta el momento y cuáles son las razones fundamentales de este incremento, ¿no? Bueno, esto es un escenario crítico, es un escenario de brote que venimos desde el año pasado, es decir, este es un evento que no es de ahorita, no es de estos meses, y que se da como consecuencia de que en el año 2020 todos los servicios se volcaron para COVID-19 y se dejaron de realizar muchas intervenciones de control vectorial que previamente se habían realizado, ¿no? Entre el 2013 hasta el 2019 habíamos tenido menos de 500 casos por año. Lo que ha sucedido el año pasado es que hemos superado la cifra de muchos años atrás, es decir, nunca antes habíamos tenido tal cantidad de casos, hemos llegado a los 3.800 casos. Y lo que estamos observando para este año es mucho peor aún, porque tenemos una mayor cantidad de casos que inclusive el mismo periodo del año pasado teníamos, ¿no? Lo que recalca pues el escenario crítico por el que estamos pasando aquí en la subregión de salud de Jaén, que involucra tanto las provincias de Jaén como San Ignacio. Ahora, siendo un escenario de rebrote, como usted manifiesta, ¿cuántos casos se registran en estos primeros 3 meses, ¿no? O lo que va del 2022, y cuál es la proyección? Porque también es un poco, claro, para ir midiendo un poco la incidencia, la prevalencia, ¿no? Así es. Bueno, hasta lo que va del presente año tenemos 1.098 casos de dengue, de los cuales 209 pertenecen a la provincia de San Ignacio y 889 a la provincia de Jaén. Como parte de las proyecciones que nosotros hemos realizado desde la Dirección de Epidemiología de la DISA Jaén, tenemos que en el peor de los escenarios podríamos llegar inclusive hasta los 10.000 casos de dengue para este año, ¿no? Con un pico que se podría presentar, el pico máximo de transmisión, entre los meses de junio y julio, ¿no? ¿Y esta es la cifra más alta que se alcanza en los últimos años, doctor Vázquez? Perdón, no le entendí muy bien. ¿Este podría ser la cifra más alta que se alcance si se manifiesta esta proyección? Sí, como le repito, es una proyección que se realiza en base a las cifras de 4 o 5 años atrás. Entonces, podría ser que eso suceda, como podría que no. Lo que va a depender básicamente de las intervenciones que podamos realizar, ¿no? Bueno, las lluvias, ¿cómo están afectando? Hay lluvias intensas en varios puntos de Cajamarca. Jaén y San Ignacio no son ajenas, ¿no? ¿Cómo está afectando a la situación del incremento de casos de dengue? Bueno, en la zona de San Ignacio tenemos algunas zonas nuevas, es decir, algunos distritos donde previamente no habíamos tenido casos de dengue, llámese el distrito de Tabaconas, por ejemplo, que a consecuencia de este avance que el vector ha realizado a través de los años, nosotros somos zona endémica de dengue, y la adaptación que está realizando a otras condiciones climáticas, sumado también a unas malas prácticas, malos hábitos por parte de la misma población, entonces ha hecho pues de que tengamos distritos nuevos con transmisión de dengue que previamente no los teníamos mapeados y que siguen planteando retos pues para nosotros como sistema de salud, porque ya no solamente va a ser la ciudad de Jaén o el distrito de Jaén donde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos, sino también tenemos otras zonas en periferia donde quizás hasta es un poco más difícil de trabajar por las distancias, ¿no? Y a lo cual pues nosotros tenemos que poner el mayor de los esfuerzos posibles, ¿no? Ahora, en el caso del desagregado, ¿no? ¿Está afectando más a niños, a población adolescente, adultos? Bueno, el perfil epidemiológico de la enfermedad es el perfil que se ha visto en otras regiones, es decir, es una enfermedad que se concentra principalmente entre los adultos, ¿no? Y los adultos jóvenes, es decir, estamos hablando de la etapa de vida que va desde los 18 hasta los 59 años. Sin embargo, lo que hemos observado el año pasado es que a pesar de que la mayor cantidad de casos están centrados en esa etapa de vida,
el mayor riesgo para que las personas puedan hospitalizarse la hemos visto en los adultos mayores, ¿no? Por otro lado, también tenemos que existe una ligera diferencia en cuanto a magnitud, en cuanto a la cantidad de casos en relación al sexo femenino que en comparación al sexo masculino, es decir, el sexo femenino tiene una ligera prevalencia, estamos hablando de 50.6%, un ligero porcentaje mayor en relación a los varones, ¿no? Ahora, ¿se cuenta con la capacidad logística, con el presupuesto suficiente, uno para la mitigación y el otro para el trabajo de prevención, doctor Vázquez? Ese es uno de los principales retos que nosotros tenemos, ¿no? El año pasado nosotros, con informes que se hicieron ya antes inclusive de mitad de año, informamos pues que el presupuesto nos iba a quedar corto para todas las actividades que teníamos que realizar y para cubrir todos los ámbitos que le he mencionado. Y se hicieron los planes. Para el último trimestre del año pasado tuvimos un dinero que se desembolsó, mediante un decreto de urgencia. Sin embargo, este dinero no llegó, digamos, con la premura del caso que nosotros hubiéramos querido. No llegó cuando la curva de casos estaba en pleno crecimiento. Y cuando uno interviene con una curva de dengue en pleno crecimiento, el impacto que pueden tener las intervenciones son mucho menor a que nosotros trabajemos desde antes, que la cantidad de casos se puede elevar. Estamos hablando de poco más de 1 millón de soles que se tuvieron que intervenir el año pasado. Logramos una disminución en la cantidad de casos para final de año, sin embargo, para el presente año hemos tenido un nuevo aumento. Y lo más resaltante es que nunca salimos de la zona de brote, es decir, nosotros seguimos en epidemia de dengue desde el año pasado. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como Dirección de Salud de Jaén? Se ha invertido mucho dinero, hay mucho recurso humano detrás. Estamos culminando una encuesta que estamos haciendo casa por casa para comprender un poco más qué es lo que está pasando con la población y qué ha podido cambiar en estos 2 años de pandemia y que finalmente han desembocado en el contexto que estamos observando, ¿no? Entonces, esta encuesta nos está dando un poco más de información en cuanto a los conocimientos, a las actitudes, a las prácticas y ver la forma de cómo llegar mejor hacia la gente y que las intervenciones que estamos realizando tengan el mayor de los impactos y poder ya regresar o salir de esa zona de brote de dengue que es persistente hasta la fecha, ¿no? Ahora, en este tema nos resulta bastante interesante lo que usted nos está comentando, ¿no? O sea, hay un suficiente recurso humano, ¿no? Pero también usted mencionaba hace un momento que el efecto pandemia jugaba un factor en contra, ¿no? Porque se puso mucha atención en la COVID o COVID-19 y otras enfermedades, como es el caso del dengue, no fueron atendidas, ¿no? Y no porque no se quisiera, sino por la propia emergencia, ¿no? ¿Hay otras enfermedades así como el dengue que pueden tener otro tipo de consecuencias ahí en Jaén? ¿Otras enfermedades endémicas? Claro, como parte de la vigilancia epidemiológica que nosotros realizamos, hemos visto también el impacto de la pandemia en otras enfermedades. Quizás el impacto principal ha sido en cuanto a la transmisión y a la cantidad de casos de dengue que se están presentando aquí en la zona, pero también hemos tenido un impacto, por ejemplo, en la cantidad de casos de tuberculosis que se han notificado. Hemos tenido una gran disminución en comparación a los años previos y eso se habla pues de una demanda que no se atendió en su momento. Estamos tratando ahora de regularizar o no de regularizar, sino de captar a todas esas personas que en su momento no pudieron acceder a los servicios, no, porque si recordamos, varios establecimientos del nivel primario tuvieron que cerrar. Asimismo, también hemos visto un impacto en la cantidad de casos que se notificaron en cuanto a las infecciones por VIH, ¿no? Entonces son 3 patologías que dentro del perfil epidemiológico de la subregión de salud de Jaén son quizás las que se han visto con un impacto mucho mayor, ¿no? Ahora, el tema del primer nivel de atención, ¿cómo está funcionando en estos momentos en Jaén, doctor Vázquez? Bueno, el primer nivel de atención se viene reforzando ya desde que pasó la segunda ola, porque la segunda ola también fue un golpe fuerte para aquí, para la zona. Lo que sucede es de que como los establecimientos del nivel primario no estaban adaptados, no estaban preparados para soportar una pandemia, muchos de ellos con estructuras que venían ya de muchos años, entonces no encontrábamos o no se hallaba la mejor forma de cómo compartir ese trabajo que se venía realizando para las personas que tienen COVID, es decir,
mantener a los pacientes que tienen COVID por una vía de acceso a los establecimientos y mantener a los pacientes que no son COVID con otra vía de acceso, ¿no? Eso fue una situación bastante compleja y que se ha visto, digamos así, un poco favorecida en cuanto al trabajo que nosotros podemos realizar por la disminución de los casos. Ya como empezamos a tener menos casos, esta demanda fue cada vez mucho menor, pudimos ir ampliando ya una mayor cantidad de servicios y retomar todo ese trabajo previo que veníamos realizando, ¿no? Y que, bueno, hasta la fecha sí nos había venido dando resultados en cuanto a la prevención y el control del dengue. A la fecha, el nivel primario está funcionando con total regularidad. Se han retomado todos los servicios que nosotros teníamos previamente. Sin embargo, de todas maneras, tenemos allí ciertas áreas que se han dejado para la atención de pacientes que tienen COVID, ¿no? Bueno, permíteme una pregunta final, doctor Vázquez, agradeciéndole la gentileza con RCR. El tema de los casos COVID, ¿cómo marcha? ¿Ha disminuido? ¿Estamos trabajando de manera intensa en la zona? ¿Cómo se está, digamos, poniendo énfasis a este tema? No, ya en los últimos días tenemos, por ejemplo, días que tenemos 0 casos, ¿no? Y 0 personas fallecidas. Haciendo un análisis en comparación al mismo periodo del año pasado, por ejemplo, hemos podido bajar el impacto de la tercera ola de COVID en cuanto a las personas que han fallecido en un 70%. Entonces eso es un impacto bastante grande y se da básicamente por las actividades de vacunación que hemos realizado en masa aquí en la subregión de salud de Jaén. Felizmente por ahora la COVID sigue siendo un problema de salud pública, pero está controlado. Por ahora todos nuestros esfuerzos se están yendo ya para hacer el control del dengue y evitar pues de que personas puedan fallecer por esta enfermedad. Doctor Mario Vázquez, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Vamos a estar molestándolo más seguido para que nos pueda estar brindando la información de primera mano sobre lo que acontece en la Dirección de Salud de ISA Jaén. Le agradezco la gentileza como siempre, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.